Bueno, continúo entonces. Tenemos que poder procurar distinguir en los barrios nuestros, les decía, en el momento en que analizamos la mancha urbana, cómo se compone esa mancha urbana en relación a la localización, al espacio residencial, al tipo de espacio residencial que lo compone, ¿sí? Si hay barrios cerrados, si hay villas, si hay tejido abierto, si hay carencias de vialidades, de cordón cuneta, de distintos servicios necesarios, de equipamientos. Necesitamos ver cómo son las condiciones propiamente urbanas en términos de esa mancha urbana. Necesitamos poder ver si tenemos grandes áreas vacantes, si tenemos esa combinación que hemos visto en los tejidos urbanos argentinos de un tejido tradicional abierto, común, residencial de clase media, con un tejido junto de un plan federal que parece como una ciudad, como que atravesamos un muro y aparece una ciudad nueva, y después un barrio cerrado y un asentamiento precario, como se va desarrollando el tejido urbano residencial de manera segregada, ¿no? Y se segrega por condición socioeconómica, que es una característica de los últimos décadas, digamos, ¿no? De varios años que se va dando en nuestra región. Tenemos que ver si tenemos grandes áreas vacantes o instalaciones vacías, ¿no? En ese proceso de crecimiento. Y también tenemos que ver si tenemos inmuebles o lotes vacantes, ¿no? Tenemos viviendas que estén vacías, además de lotes vacantes que permiten un completamiento. Tenemos que observar entonces la mancha urbana en términos de las infraestructuras de servicios y las infraestructuras de circulación, las vialidades, el transporte público, para poder analizar la forma de crecimiento de ese barrio, ¿no? Y qué densidades tenemos en los lugares que tienen los servicios y qué densidades tenemos en los lugares que no tienen. También tenemos que analizar la mancha de crecimiento junto con el soporte natural, y ver en nuestros barrios cuál fue el comportamiento del soporte natural en el momento de la inundación, y ver quién vive ahí, qué está pensando la normativa para ese lugar, cómo la normativa le da respuesta o no a las condiciones ambientales de un territorio, de nuestro territorio, del barrio de ustedes. Y tenemos que analizar la normativa, ¿no? Porque la normativa, como les dije más temprano, es un instrumento, ¿no? que regula la conformación física de la ciudad y termina regulando también las condiciones de vida que habilita. Esa normativa, la normativa que tenemos vigente hoy, por ejemplo, define cuál es la densidad de población máxima, cuál es la densidad del espacio construido máxima, es decir, el factor de ocupación total, y qué forma tiene que tener, qué altura puede tener, si se tiene que retirar o no, digamos, le da forma al tejido urbano. Pero ese tejido urbano no es abstracto, digamos, no es el tejido urbano en sí mismo, es que un tejido urbano tenemos que hacer el esfuerzo de relacionarlo con las condiciones de vida de las personas, ¿no? Un tejido urbano que es muy denso, que tiene pocos espacios abiertos, o que tiene condiciones digamos, de mucha continuidad de espacio construido y de calles estrechas, quizá tenga condiciones de menor calidad de vida que barrios
que tienen una menor densidad de espacio construido. O quizá hay una articulación lleno-vacío que hace que las áreas densas sean de mejor calidad habitacional que las áreas menos densas. Pero eso hay que mirarlo en el barrio, hay que mirarlo con la normativa, con los indicadores de la normativa. Porque esa normativa es la que me define cómo se tiene que comportar y componer el barrio, y el desarrollo de la ciudad, el crecimiento urbano, está en parte condicionado por la normativa, pero van a encontrar muchos lugares donde la normativa o no es respetada, o es excedida, o está muy lejos de ser alcanzada. Entonces, esas son las cuestiones donde se combinan el Estado, el sector como sector público, el mercado, ¿no?, que procura sacar su máxima rentabilidad con un mayor aprovechamiento de la normativa, y las personas que buscan y crean sus maneras de habitar la ciudad. Esto que les muestro acá, y que es muy importante que ustedes puedan hacer, es un análisis de un sector, de un barrio, con los máximos admitidos por la normativa. Es decir, ustedes van a tener registrado cómo es el espacio construido del territorio que están analizando, ¿no? Pero van a poder dimensionar qué es lo que propone la normativa, ¿no? ¿Cuánto me permite construir la normativa? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo relevado el espacio construido real, y el espacio, tengo en 3D el espacio construido máximo que la normativa en esta manzana en particular me permite. Y asimismo con la densidad. La densidad permitida por la normativa, que depende del tamaño del lote, pero también depende de la zona, es una determinada, y la real a veces está por arriba y a veces está por abajo. Entonces son esas cosas que ustedes van a tener que terminar de analizar completar un análisis del proceso de crecimiento para los barrios de ustedes. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer un documento gráfico donde analicen la densidad de población, la localización de barrios, las centralidades, que lo van a poder hacer con los usos del suelo, localizar los distintos tejidos que ustedes vayan encontrando, encontrar las partes más antiguas y las más nuevas, hacer un análisis modesto de la normativa en el barrio para ver cuál es el comportamiento, y también que ustedes puedan tener una mirada crítica de esa normativa en ese barrio. Y luego, en un documento muy sintético escrito, donde puedan hablar, bueno, hay esta cantidad de habitantes, esta cantidad de hogares, consideramos que con la tasa de crecimiento va a haber para el año 2020 esta cantidad más, tenemos que pensar a dónde van a ir a vivir estos 1.300 habitantes nuevos que proyectamos va a haber, hay déficit en los servicios, en el transporte, en las vialidades, y digamos, los crecimientos deficitarios también son en las áreas donde se inunda, y la normativa propone densidades de 600 habitantes por hectárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que pretendemos, que ustedes puedan, a partir de estos 3 ejes, y con los elementos que tienen, y alguna indagación sobre datos censales, que vamos a, digamos, que están disponibles en la web, que tenemos en el blog, y que les vamos a dejar un poco más procesados ahí en el blog y en el sitio web de planeamiento, que ustedes puedan trabajar con comprender cómo fue y cómo puede llegar a ser el crecimiento de este barrio en el contexto de los otros barrios lindantes y en el contexto de la ciudad de La Plata. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, y si no, bueno, vamos cerrando. Hola Laura, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Digamos, ese crecimiento que vos decías, ¿viste? Uno al plantearlo, puede ser, digamos, como proyectando
proyectando el crecimiento o por tendencia de crecimiento de la zona que estamos trabajando cada uno. Bueno, no sé si la idea, sí, clarísimo. La idea es que ustedes puedan identificar cuánto creció la población en los últimos periodos censales para estimar como solemos hacer en los trabajos de investigación cuando todavía no tenemos el censo. Proyectamos la tasa de crecimiento intercensal anterior. Decimos, bueno, creció, no sé, 5.7%, le aplicamos el mismo porcentaje al barrio, y mirándolo y analizándolo podemos analizar cuáles son los lugares críticos donde la población no debería crecer, y ahí podemos generar un cuestionamiento a la normativa, que a veces me habilita lugares que son inundables, lugares de arroyos a cielo abierto, con densidad residencial, por ejemplo. Pero digamos, la idea es que este es como un primer análisis cuantitativo y cualitativo con lo que sabemos hasta ahora. En la interacción de los distintos ejes de análisis y los trabajos de taller, donde el eje de análisis que vamos a ver en la clase que viene es el transporte y la movilidad, y luego vamos a ver el tema del espacio público, se va a ir complejizando la mirada y vamos a tener al final unas ideas más complejas y también más completas de cómo puede ser ese crecimiento. Tenemos que primero empezar por acá, o les proponemos empezar por acá, por la mancha urbana, por cómo crece la población en el barrio, conozcan esos valores, cuántas viviendas hay, cuáles son los factores más críticos del proceso de crecimiento, dónde empezó a crecer, a dónde está creciendo ahora, y calculen cuánto puede llegar a crecer, cuántos habitantes más puede tener para el censo de ahora. Incluso pueden hacer lo que les comenté, que en algún año hicimos en el taller. Contamos las viviendas y estimamos el valor de habitantes por vivienda que teníamos en el censo anterior, que se los voy a poner en el muro del grupo de Facebook común, pero estoy casi segura que es 3.4 habitantes por vivienda para este sector, estos sectores, y entonces tengo un número de población, es como un número objetivo. Entonces yo sobre ese número 2020, que es este año, yo puedo decir, bueno, en 2030, si aplico la misma tasa de crecimiento que hubo entre 2010 y 2020, voy a tener, no sé, 1.300 habitantes más. Bueno, ¿dónde los voy a ubicar? ¿Cómo puede crecer este barrio? ¿No? Pero, digamos, la idea no es unívoca, esto no es economía, ni tampoco es matemática, estamos conociendo un elemento complejo, que es una porción del territorio, entonces vamos a ir construyendo explicaciones cada vez más complejas. No sé si saldé tu duda, Paulo. Sí, más o menos. Igual hablamos con Karina el otro día, la profesora, y ella nos decía más o menos lo mismo que nos decís vos ahora. Porque yo lo pensaba, digamos, a mí me tocó cambiar, ¿no? Por ejemplo, y nosotros tenemos el espacio libre ese gigante donde estaban los talleres y el campo de la zona de maniobra, de las locomotoras y Sí. todo eso, que es como un espacio abierto grande, que supuestamente si la zona va a ir creciendo y ese espacio va a ser muy importante, digamos, ¿no? En mi ejemplo, digamos, ¿no? Claro. Otros sectores van a ser las grandes, la 44 y donde está Circunvalación, que tiene también como un gran bulevar, y, o sea, tiene ciertos sectores en el recorte que tengo que yo ya me imagino un futuro plan de parte privada y de parte pública, ¿no? Para que la zona explote, digamos, ¿no? Y eso va Para que explote. en el sentido de explotación, digamos, en vivienda, ¿no? Claro. Todo tipo, en negocio, en movimiento, ¿no? En todo tipo Muy bien. de sectores, digamos. Claro. Hay que ver ahora qué es lo que pasa, qué es lo que necesita ese barrio, ¿no? ¿Cuánta población tiene? ¿Cuántos usos residenciales y qué le falta? ¿No? ¿Cuáles son los déficits que tiene para pensar, digamos, después en esos escenarios posibles
bueno, un gran espacio Claro, vacante porque es como muy devenido amplio. en vivienda, claro, claro. Vamos a Por empezar de ejemplo, manera más Laura nos modesta ahora. decía, perdón, Laura, Karina nos decía que había sectores, por ejemplo, que nosotros analizamos, que tenían un gran potencial, nos iba a mostrar como un gran potencial para ciertas cosas, pero quizás no era lo necesario, digamos, para poner en ese sector, ¿no? Eso era lo que Claro, nos explicaba. claro, claro. Bueno, vamos por partes. Vamos a emprender este análisis de crecimiento y bueno, y vamos a discutir el futuro crecimiento cuando hayamos hecho un recorrido más completo sobre las distintas componentes que vamos a analizar. Pero me parece muy interesante lo que estás pensando, me parece que estás encaminado a poder comprender este proceso complejo. Así que, bien. ¿Alguien quiere decir algo más? No sé, Andrea, Karina, Javier. No, Lau. Bueno, No, vamos a las comisiones en un rato, ¿va? Después de... bueno, perfecto. Entonces, yo en un ratito voy a subir, en un ratito no, voy a terminar de grabar y voy a mandar para que mañana seguramente Chacho lo suba. Pero la clase ya la tienen ahí en el grupo de Facebook. Así que bueno, nos encontramos en las comisiones más tarde. A las 20, por lo menos en la nuestra. Perfecto. Sí, en la Muy mía bien. también. Bárbaro. Bueno, Javi no llegó, ¿verdad? No lo veo. No, sí, estoy acá, Ah, Lo que pasa es no te vi, que no tenía Javi. nada sustancial que decir, por eso Bueno, decidí correr. vos ya arreglaste con tus chicos el horario. Claro. Ok. Bueno, listo entonces. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.